Muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana iniciando la semana. Estamos también iniciando el mes de diciembre. Dios te bendiga, gusto en saludarte, bienvenido al año bíblico y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en este día domingo 1 de diciembre. Un saludo muy cordial para los hermanos, amigos, familias de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, donde quiera que te encuentres y la señal llega. Dios te bendiga. Recuerda que estamos estudiando el año bíblico en puntos comentados. Hoy tenemos el privilegio de iniciar la segunda carta a los tesalonicenses. Un panorama único en el Nuevo Testamento, guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo da a conocer. Así es que quédate con nosotros, comparte el enlace porque hay un tema muy importante en el diario vivir de nosotros hoy. Así es que lo vamos a estudiar esperando de que tú estés ahí con el tiempo suficiente y que el Espíritu Santo pueda estar contigo en este día domingo al inicio de esta semana. Ya sea de mañana, de tarde, de mediodía o de noche. Aparta el oído para que tu fe pueda crecer al inicio de esta semana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque al inicio de esta semana nos concedes tu gracia de poder perseverar en el año bíblico. Estamos frente a tu palabra. Están nuestros amigos allá en Centroamérica, Suramérica, aquí dentro de esta nación. Estamos contentos porque hoy el sol sale para todos. La bendición llegó. El inicio de esta semana. Estamos agradecidos porque tú eres fiel con nosotros. Nos das la vida. Permite que al no saber qué viene en el futuro, estamos confiados porque vivimos el presente y todo el futuro lo confiamos en tus manos. Quédate con nosotros y que al estudiar tu palabra, el Espíritu Santo nos lleve el conocimiento total, que asegure nuestra fe en ti, que pueda reavivar ese pensamiento grande, ese ánimo, ¿sí?, de conocerte a ti en cada mañana. Y rogamos para que el Espíritu Santo sea ese guía que nos toque cada mañana, de poder apartar tiempo en el resto del día para honrar tu nombre. Permite que podamos conocer cuál es tu voluntad sobre nosotros y darte la honra y la gloria. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así es que vamos a estudiar. Este audio es único. Comparte el enlace. Suscríbete al canal y así podamos disfrutar del año bíblico de este mes de diciembre. Nos quedan justamente solamente los días de este mes de diciembre y pronto le diremos adiós a este año 2024. Vamos a introducirnos, que es la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordemos que ya escribió una carta que fue la primera carta a los tesalonicenses. Y el capítulo 1 es el mismo saludo, los mismos personajes que el apóstol Pablo da a conocer. Si tú rectificas la primera carta a los tesalonicenses, aparece Pablo, Silvano y Timoteo. Interesante, el mismo saludo da también el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Recordemos que la primera carta fue motivando y aconsejando a la iglesia. Es decir, el ministerio del apóstol Pablo estaba tan pendiente de los hermanos en la fe que los estaba exhortando. Estén con sus ojos abiertos. Sí, estén estudiando la palabra de Dios. No sean movidos por cosas que no valen la pena en el día de hoy, dice Pablo. Guardemos nuestra santidad. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses que él expresa: estoy orando por ustedes, por tal gran verdad que han recibido. Y yo quiero, dice él, que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios en sus vidas. Mira el deseo de él. Ahora, en la segunda carta hay algo. En el capítulo 1 de la primera carta, versículo 2, ahora aquí el apóstol Pablo lo dice en la segunda carta, capítulo 1, en el verso 3, pero ahora con diferente sonido. Mira lo que dice él. Versículo 3, debemos. Allá en la primera carta él dice, dad. Sí, gracias siempre en todos. Pero ahora no dice esa misma frase, dice debemos. ¿Qué es cuando la palabra dice debemos? O sea, no es ¿qué? Una opción. Bueno, si tú quieres. No, debemos. Es una necesidad grande. El apóstol Pablo está
diría yo, apelando a la necesidad que nosotros tenemos que guiarnos en el resto del día. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros. Alabo el nombre de Dios porque el apóstol Pablo está viendo el crecimiento de la fe de los hijos de Dios en la iglesia. Y ahora, ¿cómo se detecta el crecimiento de los hijos de Dios? Porque esto es un termómetro que ningún ministro, ningún departamental lo podemos ver. Y ahora la pregunta surge entonces, ¿por qué Pablo está viendo el crecimiento de los tesalonicenses? Bueno, te voy a decir algo importante. Dije que no se daba a conocer, es un termómetro muy, diría yo, muy delgado y diría yo oculto para muchos, pero sí se detecta. El crecimiento espiritual se detecta, pero no podemos tener un número allí, diría yo, efectivo, cómo poder llegar o hasta dónde podemos llegar. No, esta es obra del Espíritu Santo que no nos corresponde a nosotros. Ahora, pero los frutos sí se dejan ver del crecimiento. Y aquí es donde vamos a ampliarnos un poquito en la introducción de este capítulo. Porque el apóstol Pablo, vuelvo y repito, nadie puede decir, oh, he crecido espiritualmente. No, otros verán los frutos que indican de que tú has crecido espiritualmente. Esto es maravilloso y la gloria es para Dios. Ahora, y en veces, voy a decir lo siguiente porque esto es muy importante. Cuando tú y yo no estudiamos la palabra de Dios, no estamos orando, solamente estamos, diría yo, alimentándonos cada 8 días o cuando es en la iglesia. Bueno, te voy a decir algo, habrán frutos artificiales. Voy a decir algo importante. Mira, yo sé que tú sabes de esto. En vez en la mesa se saben poner frutas que son artificiales. Se ven bananas, uvas, cualquier fruta, manzanas. Y si la ves un poquito de una distancia de unos 5 o 6 pies, tú dices, qué hermosas están esas frutas allí. Pero cuando tú vas y las tocas, son de loza, son de plástico, son de vidrio. Y te engañaron a la vista. Es decir, los frutos, pueden haber frutos que son artificiales. Y esto es lo que va a dar a conocer el apóstol Pablo en la segunda carta. Él dice, debemos de dar siempre gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanta vuestra fe va creciendo. Él va viendo que el crecimiento, pero más tarde, míralo, por eso quédate porque vamos a estudiar todo este capítulo. Versículo 5. ¿Es esta una evidencia del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual padecéis? Es decir, que la iglesia de los tesalonicenses, las familias, habían pasado por tribulaciones. Y a pesar de las tribulaciones, seguían adorando a Dios. Y el apóstol dice, esto da a conocer de que ustedes aman a Dios, porque han pasado dificultades y siguen adelante confiando en las promesas de Dios. Voy a decir algo importante. Una de las evidencias de que Dios está creciendo, tu fe, el Espíritu Santo te está llevando a un conocimiento más alto y pleno, es cuando pasan dificultades y tú estás siempre yendo hacia adelante. Eso es encantador. Y voy a decir algo que dice el texto, mira, porque este texto da mucho que decir y da una pauta muy grande y profunda para nosotros. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Entonces la pregunta surge, ¿por qué tiene que haber un sufrimiento? ¿Por qué tiene que haber, diría yo, una tribulación para poder ser dignos del reino de Dios? Eso lo vemos en el círculo humano, pero cuando se trata de Dios parece ser que nos confundimos un poco. Pero te lo voy a querer dar así, a explicar un poco en lo cotidiano que nosotros pasamos con nuestros seres queridos. Cuando muchas personas están contigo, y voy a decir esto si tú me estás escuchando, amigo,
hermano que estás allí. Muchos amigos tienes cuando tú andas afuera y andas andas, plata en tu bolsillo, tienes todo, ¿sí? Y te dicen, estoy contigo, eres mi amigo, te amo porque eres mi amigo, óyeme, qué tan bueno. Pero cuando no tienes nada, interesante, cuando no tienes nada, esa persona que te decía que estaba en todo contigo no aparece más. Es decir, no es digno de que sea tu amigo, porque cuando vio que no tenías nada, así mismo te dejó. En el camino donde te encontró, ahí te dejó. Interesante. Ahora, esa persona no es digno de que sea tu amigo porque te abandonó. En el momento de la dificultad, no lo vistes más. Pero el reino de los cielos, en el reino de los cielos, no va a haber ninguna persona que dijo, yo caminé la vida allá en la tierra, una vida de rosa, una vida que no hubo sufrimiento. No, porque la fe de cada hijo de Dios se va a probar. Y Dios va a decir, fue tanto tu amor como el que yo te amé a ti, que a pesar de las dificultades que tuviste, me seguiste amando y confiando de que yo era tu creador y que yo di la vida por ti. A pesar de las cosas, seguiste confiando en mí. Así es que eres digno de entrar al reino de los cielos. El texto está diciendo, en vez de nosotros buscamos lo que se acomoda a nuestra vida, en vez de buscamos lo que es más fácil a nuestra vida, es que para esto se necesita dejar estas cosas para seguir a Dios. Óyeme, a la verdad que la vida cristiana es una vida de gratitud y alegría en Dios. Y si algunas cosas tenemos que dejar, es porque el creador de nosotros sabe que esas cosas no nos convienen a nosotros, ni nos van a ayudar tanto en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, ni en nuestra vida espiritual. Interesante. Solamente tenemos que decirle a Dios cuál es tu voluntad en nuestra vida. El versículo sigue diciendo, versículo 6, Dios es justo al atribuir con tribulación a los que os atribulan. Vemos que allí habían personas que estaban oponiéndose a las familias de la iglesia de Tesalonicenses. Sin embargo, el apóstol le dice, a esas familias o a esas personas que le dan tribulaciones a ustedes, Dios les va a dar su tribulación. Ahora, voy a identificar algo importante que está en el versículo 7. Al daros reposo a vosotros que sois atribulados y a nosotros también, esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles. Justamente en este texto, ya el apóstol Pablo en el capítulo 1 les está diciendo a los tesalonicenses. Voy a decir esto porque lo vamos a descubrir. Parece ser que la iglesia tesalonicense estaba guiando. La fe estaba creciendo en armonía y todo estaba yendo bien. Pero el enfoque de ellos no pensaban en la venida de Jesús. Y parece ser que se estaban dando algunos asuntos que los podían extraviar de la verdad, los podían engañar y apartar, y estaban en base a la venida de Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo detecta este problema, la iglesia no pregunta por qué Jesús va a venir, de qué forma. O sea, el apóstol ve este problema y comienza a reforzar esta verdad con respecto a la venida de Jesús. ¿Por qué digo lo siguiente? Me es necesario yo decirte lo siguiente como el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1. Mira, gozamos de trabajos muy buenos, alabado sea Dios. Gozamos de bienes aquí en la tierra, alabado sea Dios. Gozamos de buenos ministerios, de buenos transportes, de buena familia, o sea, todo lo bueno. Solo estoy mencionando las cosas buenas de que posiblemente tienes tú. Allí todos estamos. Tenemos todo pagado, automáticamente todo. Y cuando todo está así, nosotros en veces no pensamos en la venida de nuestro Salvador Jesús. Y es bien importante que tú cada día, porque va a haber un momento, y te lo voy a decir así, porque la Biblia lo registra, va a haber un momento que el sol se va a poner y nunca más lo vas a ver que va a salir o que se ponga de nuevo.
Interesante. Una vez se pone el sol, mira, y esto sucedió para todas las edades que pasaron en el Antiguo Testamento. Solamente te voy a hacer un énfasis así para que veamos la venida de nuestro Salvador Jesús, que el apóstol Pablo está recomendando a la iglesia. Los antediluvianos un momento vieron el sol ocultarse y no lo volvieron más ver saliendo. Para los de Sodoma y Gomorra, una tarde el sol se puso y no lo vieron más salir más. Para el planeta Tierra hoy, va a haber un día también cuando Jesús venga, ver el sol por última vez ocultarse y nunca más verlo salir. Y con esta preocupación el apóstol Pablo dice: hermanos, yo quiero darles a conocer acerca de la venida de Jesús. Todo lo que están pasando ustedes, sí, es bueno, sí, la fe está creciendo, tienen todo, está bien, pero no descuiden porque Jesús viene. Y ahora tú me preguntarás, bueno, si en la edad de Pablo dijo que Jesús venía, bueno, ¿cuánto ha pasado? Vea conmigo, versículo 8. Con llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos serán castigados con eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. En ese día, cuando Cristo venga para ser glorificado en su santo, y sed admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por eso oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado y mediante su poder cumpla todos buenos propósitos vuestros y todo acto impulsado por vuestra fe, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Muy atento a este capítulo porque es único que aparece en las cartas del apóstol Pablo. Vamos a ver con respecto a esto. Quédate allí y vas a recordar todo el estudio que hemos pasado en el Antiguo Testamento un poco hoy. Capítulo 10. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué importante. Es decir, Pablo está tocando la venida de mi Salvador Jesús. Porque voy a decir antes de estudiar un poco más los textos. Recuerda, la cumbre de todo hijo de Dios, y para el que no es hijo de Dios, también, es que Jesús viene. Ya seas de que tú atiendas el evangelio como ya vimos, o que no lo atiendas. El capítulo 1, verso 6 al 8, dice que Dios va a retribuir el castigo con todos aquellos que no hayan recibido el evangelio de salvación. Mira, es importante es esto. Y en vez de nosotros pensamos, bueno, va a ser un castigo, pero como no lo veo ahora, pues, ¿qué me importa? No, lo dejamos para el futuro, no. Esto es más grande de lo que tú puedes imaginarte. Es por eso que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. No es para impartir miedo y temor, no, es para reavivar el amor. ¿Por qué tienes que sufrir cuando el amor de Dios está para ti? ¿Por qué tienes que sufrir? Óyeme, yo no entiendo esto. Sí, porque yo puedo pensar, vacilar en hacer decisiones cuando se trata de otras cosas aquí en el planeta Tierra, sí. Pero cuando se trata de Dios, ¿por qué estar dudando? Óyeme. Ahora, la venida de Jesús es una noticia que debe impactar a todo estudiante de la palabra de Dios y del cual se encuentra en este siglo XXI. A todos. Pero sabes que muchas personas no saben de la venida de Jesús. Y algunos sí saben. Pero dicen, bueno, sí va a venir, sabemos, pero yo voy a vivir la vida así. Bueno, quiero que el Espíritu Santo toque tu vida bajo este capítulo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestras,
de que el día del Señor ya ha llegado. Mira qué interesante es esto. Es decir, Pablo parece ser que da a conocer de que descubrió que alguien estaba escribiendo una carta, haciéndola pasar que era carta del apóstol Pablo, llegando a los tesalonicenses, lo cual el apóstol dice: no se alarmen, si han recibido alguna carta ustedes con respecto a algo parecido al mensaje mío, no es mía. O sea, parece ser que alguien escribió una carta haciéndola pasar que era el apóstol Pablo y no era. O sea, la mentira estaba llegando a la iglesia. Esto es evidente de que los ministros tienen que ver esto de cada iglesia. Si estás predicando la verdad, tienes que estar atento a la grey que Dios te ha encomendado. El apóstol Pablo estaba allí. Versículo sigue diciendo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Voy a ir comentando en algunos puntos. Parece ser que había una noticia, había una carta que decía que la venida de Jesús estaba ya allí. Sí, posiblemente alguien había puesto una fecha de la venida de Jesús. Y el apóstol Pablo dice: miren, hermanos, la venida de Jesús es verdadera. Sí, es tan verdadera como está escrito, como ya se lo dije yo, dice el apóstol Pablo. Pero no va a acontecer sin antes hayan estos movimientos, estas señales, estas características. Tienen que suceder estas características antes de la venida de mi Salvador Jesús. Para estar seguro de que Jesús viene, tiene que suceder esto, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué esto es? Bueno, el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a descubrir estos dos puntos importantes. La apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, personas que en un momento reconocieron la verdad, estuvieron devotos con Dios, pero más tarde, ya sea por cualquier motivo, dejaron a Dios y se alejaron. Y ahora dicen: no, la verdad cada uno la consiente en el corazón y puede salvarse. Cualquiera hace la verdad, el bien lo analiza, y esa es la verdad que llevamos cada uno. Eso es apostasía, dejar de creer lo que es la palabra de Dios y que ya creía antes y se retiró. Eso es apostasía. Bueno, ¿has visto tú a alguien en algún momento? Entonces eso indica que si ya lo vistes, la venida de mi Salvador Jesús está ¿qué? ¿Ya se dio la señal de la apostasía? Sí. Y hay un trabajo grande el cual no vemos y lo vamos a ver ahora. Segundo, el capítulo 2, verso 3 da a conocer también el otro punto, y es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Recuerdas que este texto da a conocer que este personaje es masculino? Mira qué interesante. Ya sea que pertenezca a una institución o ya sea que pertenezca a un credo religioso, como manifestándose, las iglesias están simbolizadas en la palabra de Dios como una mujer, pero en sí, el liderazgo, sí, el líder principal está detectado como masculino. El hijo de perdición, el hombre de pecado, tiene que manifestarse, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, capítulo 2, antes que venga Jesús. Y vamos a ver esto, porque esto nos va a abrir los ojos. Quédate en el audio porque hay palabra de Dios. Comparte este enlace con todos tus amigos, que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos y pueda tocar tu corazón. Estamos viviendo en los tiempos finales. Sí, y no quiero impartir temor, no. Solamente quiero que el Espíritu Santo te dé para que te muevas a adorar a Dios el todo por el todo, sin reserva alguna. Y que puedas vivir una vida en abundancia, alegre, gozosos, contentos, como ha sido este mes de noviembre. Estamos finalizando, que ha sido de alimentos, ha sido de gratitud. Mira, justamente el día de ayer por la tarde, estábamos celebrando en la iglesia en la cual Dios me ha dado el privilegio de estar 4 años de aniversarios grandes.
donde familias han entregado el corazón a Jesús, han rendido todo su ser a ellos, trabajando en la iglesia. Óyeme, llevando el banco de comida con tanta ayuda allí. El día de ayer estaba lleno el templo. Sí, óyeme, 280 personas sentadas allí. Esto es grandioso. Ahora, te digo esto porque este mes de noviembre ha sido de gran gratitud a Dios. Y no solamente los hijos de Dios se alegran en el final de este mes. No, en todos los días es un gozo. Estad siempre gozosos era el texto que estaba representando este aniversario. Estad siempre ¿qué? Gozosos. Esto solamente lo podemos descubrir tú y yo que estamos estudiando el año bíblico. Ahora, cuando estamos allí, de paso, esta programación la vas a ver sobre el canal, así es que lo vas a ver el 4º aniversario de la iglesia de Axton, Virginia. Para ti que estás con nosotros, comparte el enlace cuando aparezca en el canal y suscríbete al canal para que más personas puedan ver la salvación y escuchar la palabra de Dios con respecto a la iglesia de Axton, Virginia. Lo puedes encontrar bajo la página de José Romero Enviado, las programaciones de la iglesia. Y ahora estamos aquí porque va a haber, previo a la venida de Jesús, todo acontecimiento que está registrado en la palabra de Dios. Sí, apostasía, ya vimos. Ahora vamos a descubrir el hijo de pecado, sí, o este hijo de perdición que aparece aquí en el versículo 3. Vamos a ver esto. Recuerda que es un ser identificado que es masculino. Ya lo expliqué. Versículo 4. Vamos a ver esto. Ahora, vamos a ver las características que tiene. Quédate muy atento. Lo voy a estudiar hasta el versículo 12 y después comentamos al respecto. Lo vamos a estudiar del versículo 4 al 12. ¿Quién es este hombre o este personaje que es el hombre de pecado e hijo de perdición? Versículo 4. Que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando estabas todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque el ministerio de la iniquidad ya está obrando. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con su resplandor de su venida. Versículo 9. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer en la verdad, sino que más bien se complacieron en la maldad. Mira, yo estos textos los tengo que estudiar porque son, diría yo, la luz roja que nos marca las evidencias de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, cada uno de nosotros. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir estudiando un poquito cada texto ya que lo estudiamos todo. Ahora, el versículo 4 dice que este hijo de pecado, hijo inicuo, hijo de perdición, el versículo 4 da las características. Mira, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Esto me recuerda lo que dice, mira, tú lo puedes rectificar y voy a decirte esto que ya lo vimos en los audios anteriores cuando estábamos en el Antiguo Testamento. Zacarías 3:1, ¿sí? Daniel capítulo 8, verso 14 y Ezequiel 28, ¿sí? Daniel 11, 36 al 39 y también lo puedes ver en Daniel 7, ¿sí? Todo esto lo que vamos a ver
Anota estas citas por si te las digo nuevamente, tú las puedes anotar y puedes comprobar lo que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 con respecto. Ya había pasado todo esto de los evangelios y ahora está el apóstol Pablo. Y es interesante porque dice que este personaje, este hijo de perdición, el hombre de pecado que tiene que manifestarse antes de la venida de nuestro Salvador Jesús, dice que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. ¿No fue esto lo que hizo Satanás en el cielo? Esto lo declara el libro de Zacarías 3:1. ¿Sí? Y sigue diciendo el texto más. Mira. Hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y dónde está este personaje? ¿Está en algún mundo en el cual no conocemos? No, este personaje se va a dar a conocer aquí en la tierra. Aquí donde tú y yo estamos. Sí. No esperemos que se va a dar en otro planeta, no. Este hombre de perdición, hombre de pecado, se va a dar a conocer aquí en ese planeta Tierra. Y una de las características que se va a dar es que se opone con todo lo que es a la voluntad de Dios. Se sienta en el templo de Dios. Es decir, administra las cosas de Dios y se hace pasar por Dios. Bueno, vamos a descubrir un poco más. Versículo 5. Versículo 5 está diciendo: ¿no os acordáis que ya lo hemos, cuando yo estaba con vosotros, os decía esto? El apóstol Pablo ya había dicho de estos. Interesante. Ahora, el versículo 6 dice: ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el ministerio de iniquidad ya está obrando. O sea, no esperemos. El apóstol Pablo dice: ya está obrando. Para ti, hermano amigo, este ministerio que está simbolizando la apostasía, el hijo de pecado, el hijo de perdición, ¿sí? Ya está obrando. O sea, no esperes que esto va a ser posiblemente en el año 2027, en el año 35. No, esto ya está. Ahora, lo que tú necesitas y yo necesitamos es darnos cuenta en qué sentido ya está obrando. Y si ya está obrando, bueno, es una de las señales grandes para la preparación de cada uno de nosotros. Ahora, el texto dice: ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Mira, yo glorifico el nombre de Dios por esta parte de este texto. Este hombre de pecado, esta apostasía ya se está dando, ya está obrando, pero no lo vemos con tanto esfuerzo, con tanto poder, sí, con tanta arrogancia obrando, porque hay alguien que lo está deteniendo. El texto dice: y no se ha manifestado, sí, porque solo está, sí, espera que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene. Esto está en el versículo 7. Hay algo que lo está reteniendo a este poder, a este hombre de pecado que haga todo lo que quiera hacer. Sí, está siendo detenido por un poder no humano. Y esto solamente se lo voy a acreditar a la obra del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Te voy a decir esto. Yo voy a enlazar este texto con el texto que aparece y lo vimos en el libro de Daniel. Porque hay hijos de Dios que todavía no han sido sellados con el Espíritu Santo. No ha llegado la luz verdadera. Y entonces el Espíritu Santo está reteniendo este poder de este hombre de pecado para que obre con el deseo que él tiene. Todavía está siendo retenido. Pero cuando dice el texto, va a haber un momento entonces que va a ser suelto. Bueno, el versículo 8 dice lo siguiente: entonces se manifestará aquel inicuo. Es decir, cuando, diré yo, el poder que lo está deteniendo ahora, lo está restringiendo. Y es por eso que aunque esté obrando ya, tras cortinas está obrando, pero está siendo detenido un poco, esperando que la misericordia de Dios esté trayendo a los que van a ser salvos. Para ti, amigo, que estás allí, escudriña la palabra de Dios. Voy a seguir estudiando el texto. Versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios. Es decir,
el hombre de pecado va a hacer prodigios grandes. Y dice que va a ser impulsado únicamente porque es obra ¿de qué? De Satanás. Va a hacer señales, prodigios, mentirosos. Versículo 10. Y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Es decir, que la verdad llegó. Y con todos aquellos que rehusaron amar la verdad, bueno, este hombre, este ser masculino, identificado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a ser guiado por Satanás para hacer los prodigios más grandes que tú y yo no hemos visto en la historia. Y van a ser engañados. ¿Por qué? Porque estas personas, todos aquellos que rehusaron conocer la verdad y apreciar la verdad y amar la verdad, van a ser engañados. El texto dice: por eso Dios les envía, el versículo 11, por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer la verdad, sino que más bien se complacieron en la maldad. Este engaño no viene así que tú digas, bueno, entonces Dios envía engaño para las personas. No, te voy a decir lo siguiente. Cuando tú y yo quiero que no se dé esto, pero solamente estoy poniendo un ejemplo en el humano porque se está tratando de entre Dios, la salvación y el humano. Cuando el humano rechaza la salvación es porque quiere poner ante todas las cosas los placeres que lleva, las decisiones que tiene ya en su corazón. Entonces, como rehúsan la verdad, Dios dice, bueno, rehusaste totalmente la verdad que yo presenté a tu vida. Y Él permite que este poder inicuo, el hombre de perdición, llegue guiado por Satanás y te engañe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rehusaste la verdad. Es decir, nadie se va a quedar en el planeta Tierra que no haya encontrado la verdad. Y yo quiero confirmar un poquito más de esto y termino con lo siguiente con respecto al capítulo 2. El capítulo 2 da a conocer este hombre de pecado. Y tú dirías, bueno, ¿quién es este hombre de pecado? No podemos identificarlo solamente, porque yo pienso que es, bueno, se va a dar allá en Sudamérica, en Centroamérica o aquí en Estados Unidos. No, la palabra de Dios se contesta por sí sola. Solamente tenemos que decirle al Espíritu Santo, darnos el conocimiento, qué es lo que refleja tu palabra. La primera característica, volviendo al verso 4 del capítulo 2, dice que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios. Mira qué interesante. O que se adora. Voy a repetir esto nuevamente porque yo quiero que este capítulo 2 quede en claro, porque marcará toda la base para adentrar al libro de Apocalipsis cuando entremos allí. Que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios y que se adora. ¿Conoces tú a un liderazgo de alguna iglesia o algún ministro que se adora? El texto del apóstol Pablo está diciendo, ese es que el hijo de perdición, el hombre de pecado, porque se va a exaltar en todo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué dice aquí? Y que se adora. Bueno, ¿conoces tú a algún ministro? Sí. No importando de qué credo sea, porque la palabra de Dios no está mencionando un nombre. Pero la historia, la profecía da a conocer lo siguiente, y te lo voy a tener que decir con tanto amor para ti. La historia da a conocer, y tú lo sabes esto, ya lo vimos en el libro de Daniel, sí, capítulo 7, con respecto al cuerno pequeño. Puedes investigar sobre el canal e ir al libro de Daniel, ahí están los audios y lo vas a ver con más detalles. Da a conocer de que después de Roma pagana, ahora ya Roma religiosa, ahí están las edades en los tiempos, tú lo puedes buscar sobre el canal. El papado, sí, permite adoración a él. Y lo estoy diciendo franco, tú puedes ponerlos en las noticias. Cada vez que llega a donde él llega, todas las personas lo adoran. El texto está diciendo, este hombre de pecado, sí, este hijo de perdición, que es obra de Satanás y que engañará a todas las personas que rehusaron la verdad, dice él,
el texto dice, se opone a todo lo que es en la voluntad de Dios, el versículo 4, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios y que se adora. Interesante. Bueno, este personaje se le adora, ¿sí? Se le hace reverencia y está allí. Y él no rehúsa. Mira lo interesante, él no rehúsa que le digan, oh, no me adores. ¿Recuerdas que cuando el apóstol Pablo fue donde Cornelio, que era un centurión romano? Cornelio, cuando lo vio el apóstol Pablo, cayó a los pies y le adoró y le dijo, mira, Cornelio, levántate porque yo soy uno igual que tú, ¿sí? Necesito la salvación igual que tú, así es que no me adores porque yo soy nomás allí. ¿Recuerdas también en el teólogo Juan? Esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Yo soy uno de los consiervos tuyos. Ni los ángeles aceptaron la adoración del humano. Ahora, la pregunta surge, ¿por qué un humano, ¿sí? Un ministro, una iglesia, cree que se le debe de honrar a un humano de esa forma? ¿Por qué se hace pasar como Dios? Versículo sigue diciendo otras características, y es que este se manifiesta en el hombre de pecado. El versículo 4 dice más, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira el texto cómo es de claro, haciéndose pasar por Dios. Una de las características que solamente Dios lo hace es el de perdonar pecado. Y voy a cerrar con esto porque el texto sigue diciendo todos los capítulos más. Nadie de aquí de la tierra puede perdonar pecados, nadie. Y si un ministro hace tal obra de perdonar los pecados, el texto dice, haciéndose pasar por Dios. Mira qué interesante, solamente necesitamos escudriñar la palabra de Dios. El hijo de perdición. Ahora, ¿esta señal se tiene que ver previo a la venida de Jesús? Sí. Pero hay un poder que lo está sosteniendo aún, que no deja hacer todo lo que él tiene que hacer. Porque van a haber prodigios, milagros, lo que tú no tienes idea, nunca vistos en la tierra. Bueno, ya sea una institución, poder religioso o este hombre que aparece acá, lo van a hacer. Y su obra ya está. ¿Por qué? ¿Ya está perdonando pecados? Sí. Mira, tú vas y le dices, bueno, tus pecados son perdonados. ¿Recuerdas que la Biblia dice que no hay nadie que pueda perdonar pecados, sino solamente ¿quién? Dios. No lo estoy diciendo solamente, no, está escrito en la palabra de Dios. Ya lo hemos visto. Así es que, características grandes, prepárate porque esto va a continuar en el libro de Apocalipsis, refiriéndose a la venida de nuestro Salvador Jesús. Las señales se han dado, la preparación es para nosotros y yo te amo en el Señor para que tú vayas y le digas a Dios, perdóname. La palabra de Dios es clara y dice que Jesús con su sacrificio vino a unir el cielo con la tierra. Él es el puente que nos une a la presencia de Dios. Hay un texto que dice, ahora puedes llegar confiadamente hasta el trono de Dios únicamente porque por la fe en Jesús y por la oración. No dice puedes ir confiadamente, sí, a buscar el perdón, a confesarlo y que alguien te dé el perdón en la tierra. Nadie puede dar el perdón en la tierra. Ahora tú dirás, bueno, las faltas de nosotros no son perdonadas. Sí, las faltas son muy diferentes. Yo cometí una falta con un hermano, con un amigo, yo le digo, perdóname. Cuando ya he perdonado la falta de mi amigo, de mi hermano, yo voy y le digo a Dios, Padre, yo sé que pequé primeramente contra ti. Ahora ya perdoné a mi hermano, yo necesito tu perdón. Sí, como sello de oro el perdón de Dios en nuestra vida. Y entonces la vida de nosotros será como tan abundante, tan gozosamente. ¿Cómo te sientes tú cuando tú no tienes nada de rencor en tu corazón, de odio? No, te sientes como tan feliz. El apóstol Pablo está guiando a la iglesia de los tesalonicenses y dice, todos estos consejos son muy importantes que tú los detectes. Agradece a Dios que hoy todavía el poder del Espíritu Santo está reteniendo. Aunque ya está obrando, pero está obrando allí tras cortinas. Sí, hay perdón de pecados de los humanos allí. Alguien está perdonando, sí, ya la obra ya está. La apostasía ya está. Pero no se da a conocer porque el Espíritu, todavía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está deteniendo eso. Únicamente para que tú y yo rindamos la vida al Creador del universo, al Todopoderoso, al que murió
por mí y dio toda su vida en favor mío. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Impactante es tu palabra. Concédenos tu gracia y que podamos honrar tu nombre. Permite que el estudio de la palabra tuya podamos atesorarla. Y no dejes, Padre, que nuestra vida sea engañada. Danos el conocimiento, danos esa virtud, danos el anhelo de poder estudiar tu palabra. Quédate con cada familia al inicio de esta semana. Bendícenos, por favor, concédenos tu gracia y que los días que vengan uno tras otro nos podamos contar que la victoria viene porque tú estás con nosotros. Agradecemos por este día. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz inicio de semana para ti, hermano, amigo, familia. Bendiciones.